Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 6, quien está conformado por Granado Romero Julieta, Martínez Ríos Diego Abraham, Sánchez Villaseñor Armanda Karina, Pérez Ortega María Fernanda y Valle Osornio Itzel Guadalupe. El día de hoy les presentaremos el tema de reformas liberales. Bueno, este podcast tratará tres temas de la historia de México que son la Guerra de los 3 años, las leyes de reforma y la segunda intervención francesa. Bueno, la Guerra de los 3 años fue una guerra civil que aconteció en México del año de 1858 a 1861. La nación estaba dividida por dos grandes grupos, lo que son los liberales, técnicamente el pueblo que no tenía nada, y lo que eran los conservadores, técnicamente los que tenían dinero por su posición. Bueno, ambos luchaban por sus ideales. Se les atribuye la transformación mexicana por la transición de estructura política en la cual se buscó establecer el sistema capitalista democrático y terminar con el que había desde la colonia y el imperio. En este nuevo sistema se formó un Estado nacional basado en el orden constitucional en la necesidad del pueblo mexicano, los liberales, por una reestructuración al intentar terminar con los privilegios de las clases dominantes, igualdad ante la ley, la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Por un tiempo, los liberales y los conservadores tuvieron gobiernos paralelos con la sede del gobierno conservador de la Ciudad de México y los liberales en Veracruz. En el transcurso de los años, la guerra se hizo más sangrienta y polarizó a la gente en la nación. La guerra terminó con la derrota definitiva de los conservadores en la batalla de Calpulalpan, en el Estado de México, en 1861, y con Benito Juárez instalando su administración en la Ciudad de México. Una vez que el Congreso Constituyente había cumplido con la tarea de elaborar una nueva constitución, se hizo la convocatoria para realizar elecciones tanto de los poderes federales como de los estados. Se unió así el primer Congreso, que trabajaba ya bajo los principios de la Carta Magna de 1857. El país había sido endeudado por ambos bandos. Esta situación llevó a la suspensión del pago de la deuda extranjera, lo que, sumando a los intentos del partido desarrollado de conseguir apoyo en Europa y los intereses de distintas potencias europeas, llevó a la creación de la Convención de Londres, lo que a su vez desembocó en la segunda intervención francesa. Tanto los conservadores como los liberales estaban de acuerdo en que para superar la crisis política se debía promover el cambio de la Revolución de Ayutla, comandada por Juan Álvarez en el año de 1857. Fue la revuelta de las consecuencias del nacimiento de una nueva forma de pensamiento con el objetivo de establecer el gobierno liberal y el hartazgo de la sociedad mexicana ante el régimen de Antonio López de Santa Anna. Una de las leyes que entraron en vigor en 1856, la Ley Lerdo, es el sobrenombre con el que se le conoce a la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México, también conocida como Ley Modesto Flores. Fue expedida el 25 de junio de 1856 por el presidente sustituto Ignacio Comonfort. Esta ley causó un enorme descontento entre ciertos sectores de la población, pues desde su punto de vista atacaba a la religión católica, que era la creencia de la mayoría del país. Con el Plan de Tacubaya, dirigido por Félix Zuluaga, se estipulaba que la constitución vigente cesaba de regir y que Comonfort seguiría al frente del Poder Ejecutivo, limitado por los conservadores, para que derogara las reformas liberales, a lo cual éste se negó. El plan también convocaba a un Congreso extraordinario que redactaría una nueva constitución, acorde con la voluntad nacional, cesando entre tanto a todas aquellas autoridades que no secundasen este plan. Parte del equipo de colaboradores de Comonfort renunció a sus puestos, mientras que Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte, Isidro Olvera, presidente del Congreso, y algunos diputados fueron conducidos a prisión. Comonfort trató de buscar una reconciliación con el Partido Liberal, encarceló a Juárez y llevó a cabo enfrentamientos armados contra los conservadores, en los cuales saldría mal librado. Ante lo inútil de su resistencia, decidió no continuar en la lucha y abandonó el país, dejándolo inmerso en una guerra civil. En consecuencia, se dieron dos gobiernos paralelos: el liberal, encabezado por Benito Juárez, que en su calidad de presidente de la Suprema Corte debía ocupar el Ejecutivo en caso de que el presidente se ausentara, secundado por Melchor Ocampo, Santos Degollado, Guillermo Prieto, Manuel Doblado y José María Arteaga, y el conservador, presidido por Félix Zuluaga.
a quien una junta de representantes había electo presidente, secundado por Miguel Miramón y Tomás Mejía. El primero defendería el orden constitucional, mientras el segundo se encaminaría a su destrucción. Juárez estableció su gobierno, en su primer momento, en Guanajuato, mientras Zuloaga gobernaba en la capital con las llamadas 5 leyes, que de hecho derogaban algunas de las reformas liberales como la Ley Lerdo, la Ley Iglesias y la Ley Juárez, entre otras. Las diversas entidades del país tomarían una posición y defenderían a uno de estos dos gobiernos. El ejército y el gobierno liberal irían sufriendo severas derrotas a manos de los conservadores en Puerto de Carretas, Atenquique, Agualulco y Barranca de Beltrán, bajo el mando en la primera batalla de Luis G. Osoyo y tras la muerte de aquel del general Miramón. Estas derrotas llevaron a Juárez a convertir su mandato en itinerante, a pesar de las penalidades a que se vio sujeto. Este continuó dictando una serie de disposiciones legislativas que simbolizaron una postura aún más radical que la manejada en el Congreso Constituyente de 1856. La legislación dictada en Veracruz modificó sustancialmente diversos aspectos centrales de la vida nacional. Para hablar de las leyes de reforma, primero tenemos que decir que tras la independencia de México hubo ciertos conflictos que llevaron a un proceso sumamente complicado, ya que para empezar los ricos no querían perder sus privilegios y no querían que se llevaran a cabo cambios que los dañaran. Por otra parte, los conservadores y liberales buscaban este cambio en el país y ambos lo buscaban de distintas formas. En 1854 tuvo lugar un levantamiento insurgente con ideas liberales, encabezado por Juan Álvarez, al igual que la proclamación del Plan de Ayutla, encabezado por Adrián Florencio Villarreal. Estas dos fueron en contra del gobierno de Santa Anna. Este movimiento fue conocido como la Revolución de Ayutla, en la que también participó Benito Juárez y otros personajes. Estos liberales consiguieron la victoria después de varios enfrentamientos, dando como resultado la Constitución de 1857 y las leyes de reforma que significaron la separación de la Iglesia y el Estado. En un principio las leyes de reforma eran tres. La primera, la Ley Juárez, de 1855. La ley sobre la administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación, del distrito y territorios, también conocida como Ley Juárez, fue promulgada el 23 de noviembre de 1855 por Benito Juárez. En esta se restringía el poder de los tribunales, tanto eclesiásticos como militares, a intervenir solo en sus propios asuntos y no en las decisiones del gobierno. La segunda, la Ley Lerdo, de 1856, la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas, o Ley Lerdo, se promulgó el 25 de junio de 1856. Posteriormente surgieron otras leyes, como la Ley del Registro Civil, expedida en 1859. Esta ley le quitaba el control de llevar los registros y demás procesos en relación con el nacimiento, el matrimonio y la muerte a la Iglesia y se lo brindaba al Estado. La Ley de Libertad de Cultos, proclamada en 1860. En este pronunciamiento se establecía la libertad de culto y el rechazo a la imposición religiosa. Por último, la Ley Iglesias, de 1857. La Ley sobre Obvenciones Parroquiales, también recordada como Ley Iglesias, se dictó el 11 de abril de 1857. En esta se prohibían los cobros obligatorios a la gente pobre por servicios parroquiales como bautismos, bodas, actos funerarios, etc. Por último, se puede mencionar la Ley de Extinción de las Comunidades Religiosas, expedida en 1863. En esta ley se decretaba la extinción de comunidades religiosas, puesto que solían imponer sus demandas y ejercían la privación ilegal de la libertad. La segunda intervención francesa en México fue un conflicto armado entre México y Francia entre los años de 1862 y 1867. Esta invasión se produjo por la suspensión de los pagos hacia los acreedores extranjeros por el presidente Benito Juárez el 17 de julio de 1861. Esto enfureció a los principales acreedores de México, España, Francia y Gran Bretaña, los cuales decidieron crear una alianza llamada la Convención de Londres y anunciaron su intención de enviar las tropas a México. Las tropas de la alianza llegaron a Veracruz en 1862 y entraron a negociaciones con México. Los dirigentes de las misiones británicas y españolas se decidieron devolver, pero los franceses decidieron ocupar México. Pasaron varias batallas y los franceses continuaron la expedición que los llevó a ocupar la Ciudad de México el 10 de junio de 1863. El gobierno comenzó entonces a peregrinar por varios puntos del país, mientras los franceses seguían ocupando la capital. Las tropas francesas comenzaron a retirarse gracias a los ataques mexicanos a partir de 1866, y la
inminencia de una guerra entre Francia y Prusia y la derrota de los confederados hizo que se retiraran completamente.